La prédica de Jonás produjo el arrepentimiento de toda una ciudad. Pero, ¿cómo fue esto? Dios le dijo a Jonás: anda y ve a la gran ciudad de Nínive para que les anuncies que la voy a destruir, porque hasta mí han llegado las noticias de su maldad. Jonás capítulo 1, versículo 2. Cuando la gente llega al colmo de la maldad, se produce un gran sufrimiento. Y las noticias de asesinatos, robos y violencias y de toda clase de maldad se vuelven el pan de cada día. Ante esto, Dios manda inmediatamente advertirles en el peligro que se ponen. Porque dice la Biblia: Dios es un juez justo que condena la maldad en todo tiempo. Si el hombre no se arrepiente para dejar sus malas conductas, Dios afilará su espada. Ya tiene su arco tenso, ya apunta sus flechas encendidas, ya tiene listas sus armas mortales. Salmo capítulo 7 del 11 al 13. Pero cuando Jonás escuchó lo que Dios le dijo, en lugar de obedecer, trató de huir del Señor nuestro Dios y se fue al puerto de Jope, donde encontró un barco que estaba a punto de salir para Tarsis. Entonces pagó su pasaje y se embarcó para irse allá, lejos de la presencia del Señor nuestro Dios. Así que el Señor nuestro Dios hizo que soplara un viento muy fuerte y se levantó en alta mar una tempestad tan violenta que parecía que el barco iba a hacerse pedazos. Los marineros se llenaron de miedo e imploraban a sus dioses. Jonás capítulo 1 del 3 al 5. Porque ellos no conocían al Dios verdadero. Pero Jonás les dijo a los marineros: yo soy el culpable de que esta tremenda tempestad se les haya venido encima. Jonás 1:12. Porque yo soy hebreo y soy siervo del Señor, el Dios del cielo, creador del mar y de toda la tierra. Y ahora yo estoy huyendo del Señor mi Dios por desobedecerlo. Ellos, al oírlo y al ver que el mar se agitaba más y más, sintieron mucho miedo y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? ¿Y ahora qué podemos hacer? Y Jonás les dijo: pues échenme al mar y el mar se calmará, porque yo sé muy bien que yo soy el culpable de que esta gran tempestad se les haya venido encima. Jonás capítulo 1 del 9 al 12. Por lo tanto, los marineros echaron a Jonás al mar, y el mar se calmó. Entre tanto, el Señor nuestro Dios había dispuesto un enorme pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás pasó 3 días y 3 noches dentro del pez. Jonás 1:17. Jonás reconoció su pecado por haber desobedecido a Dios y que por este error merecía morir. Sin embargo, en su angustia oró al Señor nuestro Dios y dijo: en mi angustia clamé a ti, Señor mi Dios, y tú me respondiste. Desde las profundidades de la muerte clamé a ti, y tú me oíste. Jonás capítulo 2, versículo 2. Al sentir que la vida se me iba, me acordé de ti, Señor mi Dios, y mi oración llegó a ti en tu santo templo,
y tú me oíste. Jonás capítulo 2, versículo 7. Después de 3 días y 3 noches dentro del pez, el Señor nuestro Dios dispuso que el pez vomitara a Jonás en tierra firme. Jonás capítulo 2, versículo 10. Entonces el Señor nuestro Dios le volvió a decir: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y anuncia lo que te voy a decir. Así que Jonás se puso en marcha y fue a Nínive, como el Señor se lo había ordenado. Nínive era una ciudad tan grande que para recorrerla toda había que caminar 3 días. Jonás entró en la ciudad y caminó todo un día, gritando: dentro de 40 días Nínive será destruida por todas las maldades que estaban cometiendo. Cuando lo escucharon los habitantes de la ciudad, grandes y pequeños, creyeron en Dios. Así que inmediatamente proclamaron ayuno y se pusieron ropas ásperas en señal de dolor y arrepentimiento. Esta noticia llegó al rey de Nínive, y también él se levantó de su trono, se quitó sus vestiduras reales, se puso ropas ásperas y se sentó en el suelo muy humillado. También el rey y sus ministros dieron a conocer por toda la ciudad el siguiente decreto: que nadie tome ningún alimento, y que tampoco se diera de comer ni de beber al ganado ni a los rebaños, y que toda la gente se vistiera con ropas ásperas como señal de dolor y arrepentimiento, y que también todos dejen sus malas conductas y la violencia que cada uno había estado cometiendo hasta ahora, para que tal vez Dios cambie de parecer y se calme su ira, para que así no muramos. Y Dios vio lo que hacía la gente de Nínive y cómo cambiaban sus malas conductas. Por lo tanto, Dios decidió no hacerles el daño que les había anunciado. Jonás capítulo 3, del 1 al 10. Dios no destruyó a la ciudad de Nínive, pero a Jonás le disgustó mucho lo que Dios había hecho al perdonar a toda la gente de aquella ciudad. Así que le dijo al Señor en oración: mira, Señor, esto es lo que yo decía que iba a pasar cuando aún me encontraba en mi tierra, y por eso quise huir deprisa a Tarsis. Pues yo sé que tú eres un Dios tierno y compasivo, que no te enojas fácilmente, porque es tanto tu amor que cuando anuncias un castigo, pero luego te arrepientes. Jonás capítulo 4, del 1 al 3. La señal que Dios le dio a los ninivitas de cómo Él puede resucitar a los muertos causó un arrepentimiento generalizado en toda la ciudad. Cuando Jesús estaba predicando el Evangelio, dijo: la gente de este tiempo es malvada y pide una señal milagrosa, pero no va a dárseles más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para la gente de Nínive, también el Hijo del Hombre, Jesucristo, será una señal para la gente de este tiempo. Lucas capítulo 11, versículos 29 y 30. Porque la gente de Nínive escuchó hablar de un hombre que fue tragado por un enorme pez.
por lo cual Jonás, sin duda alguna, tuvo que morir dentro del gran pez. Sin embargo, volvió a vivir al tercer día, al ser vomitado por el pez, para anunciarles el mensaje de Dios. De esta manera, toda aquella gente tuvo a su favor esta gran señal de Dios. Y no tuvieron duda que era el Dios verdadero quien les advertía. Por lo que toda aquella gente se arrepintió genuinamente, cambiando sus malas conductas y suplicaron al Dios Todopoderoso. Y Dios los escuchó y los perdonó. Cuando Jesús predicaba el Evangelio, Él hacía muchos milagros, sanando enfermos y echando fuera demonios y hasta resucitando muertos. Pero muchos de esa gente rehusaban creer en Él. Esa gente le decía a Jesús: Maestro, queremos verte hacer alguna señal milagrosa. Pero Jesús les contestó: esta gente malvada e infiel pide una señal milagrosa, pero no va a dársele más señal que la del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches dentro de la tierra. Por eso, los de Nínive se levantarán en el día del juicio, cuando se juzgue a la gente de este tiempo, y la condenarán, porque los de Nínive se arrepintieron, dejando sus malas conductas para volverse a Dios, cuando oyeron el mensaje de Jonás. Y aquí a alguien mayor que Jonás. Mateo capítulo 12, del versículo 38 al 41. Jesucristo es mayor que Jonás. Y también es una señal más grande que la que tuvieron la gente de Nínive, porque Jonás anunció el mensaje de Dios de mala gana, a regañadientes, mostrándoles poco amor. Porque los ninivitas causaban mucho daño a su pueblo Israel. Para Jonás era mejor que Dios destruyera a toda aquella gente malvada, para que así ya no siguiera haciendo daño a nadie. En cambio, Jesucristo nos ha mostrado un amor tan extraordinario, que aun cuando a Él lo estaban haciendo sufrir grandemente, Él suplicaba tan intensamente a su Padre que nos perdonara. Jesús dijo al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras que los soldados se estaban echando suertes para repartirse entre ellos la ropa de Jesús. Aquella gente malvada estaba allí mirando, indiferente al sufrimiento de Jesús. Y juntamente con las autoridades religiosas se burlaban de él y decían: Este salvó a otros, pues que ahora él se salve a sí mismo, si de veras es el Mesías de Dios y su escogido. También los soldados se burlaban de Jesús y solo se acercaban a él para darle a beber vino agrio, porque todas las acciones del malvado son malas. Mientras le decían: Si eres el rey de los judíos, pues sálvate a ti mismo. Y había un letrero sobre su cabeza que decía: Este es el rey de los judíos.
Y hasta uno de los criminales que estaban siendo crucificados juntamente con él se burlaba y lo insultaba diciendo: si tú eres el Cristo, pues sálvate a ti mismo y también sálvanos a nosotros. Lucas capítulo 23 del 34 al 39. Cuánto desprecio le mostró toda aquella gente malvada, tal y como lo profetizó Isaías, que dijo: así como muchos se asombraron de él al ver su rostro tan desfigurado que había perdido toda apariencia humana. Isaías 52, 14. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor y como si estuviera acostumbrado al sufrimiento, como alguien que no mereciera ser visto, y así lo despreciamos y no lo estimamos. Sin embargo, Él estaba cargando con nuestros sufrimientos y estaba soportando nuestros propios dolores. Pero nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado, humillándolo. Sin embargo, Él fue traspasado por causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. Y el castigo que Él sufrió nos trajo a nosotros la paz. Y por sus heridas nosotros alcanzamos la salvación. Porque todos nosotros nos perdimos como ovejas, porque seguimos cada uno de nosotros nuestros propios caminos. Pero el Señor, nuestro Dios, cargó sobre Él la maldad de todos nosotros. Él fue maltratado y Él se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero y Él se quedó callado, sin abrir la boca, como una oveja cuando la trasquilan. Se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó de su destino. Lo arrancaron de esta tierra y le dieron muerte por los pecados de mi pueblo. Isaías 53, del 3 al 8. Se entregó a la muerte y fue contado entre los malvados, cuando en realidad cargó Él con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores. Isaías 53, 12. Porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez y para siempre. Él era inocente, pero sufrió por los malos para llevarlos a ustedes a Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pero toda aquella gente no lo podía entender, porque estaba cegada en sus pecados. Ellos se burlaban diciendo: salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Si es el Rey de Israel, pues que se baje de la cruz y así creeremos en Él. Él ha puesto su confianza en Dios. Pues ahora que Dios lo salve, si es que de veras lo quiere, ¿no dijo que era el Hijo de Dios? Mateo capítulo 27, versículos 42 y 43. Así murió el justo. Jesucristo es el justo, porque guardó toda la ley de Dios sin quebrantarla en ningún punto. Por los injustos, todos los seres humanos somos los injustos por haber quebrantado la ley de Dios de muchas maneras y a lo largo de toda la historia. Para que los que creen en lo que Él ha hecho por nosotros no se pierdan, sino que alcancen la salvación. Esta es la señal más grande dada a toda la humanidad, para poder reconocer al único Dios verdadero y su gran generosidad.
Quien no cree en esta gran señal dada por nuestro Dios, ya no hay nada que lo pueda convencer para que deje sus malas conductas, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Pues Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Juan capítulo 3 del 16 al 20. Por eso la gente de Nínive condenará a esta última generación, porque a la señal de Jonás se arrepintieron y cambiaron sus malas conductas. Pero Jesucristo es una señal mucho más grande que la de Jonás.